¿Crees que estamos en una tercera guerra mundial? ¿Y cómo crees que todo este contexto que está pasando ahora entre Irán, Estados Unidos y demás puede afectar a los mercados tanto en el corto como en el largo plazo? Muy buena tu pregunta. Normalmente los mercados anticipan lo que van a pasar. La tercera guerra mundial o un gran escalamiento bélico como podemos tener, te lo van a indicar los mercados. Normalmente las grandes guerras se producen con caídas de mercado de 60-70%. Te doy un ejemplo. La guerra de secesión de Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos bajó primero 75% entre 1840 y 1865 y hubo una guerra de secesión. La caída de Wall Street de 1929 a 1932, que fue del 95%, generó la Segunda Guerra Mundial. La caída de Wall Street de en 1966 a 1974, que fue con el Watergate de Richard Nixon, que fue del 50% y 70%, generó la guerra de Vietnam en ese sentido. Y después, bueno, hemos tenido caídas bursátiles que han sido guerras menores en ese sentido, vos estás hablando de una tercera guerra mundial. Yo creo que la tercera guerra mundial la vas a ver si Wall Street se cae 50-60%. O sea, primero vas a ver la caída de Wall Street, que va a hacer empobrecer mucha gente por las caídas bursátiles, por ejemplo, la del 29 al 32, creó la depresión de los 30. Eso es lo que te va a dar el sentido de que va a haber un conflicto bélico a gran escala, ¿no? ¿Qué opinás de las personas que tienen un gran porcentaje líquido hoy en día en su portafolio? Por lo que, bueno, hoy habíamos hablado también y según tengo entendido, Warren Buffett tiene un 80% de su portafolio líquido. ¿Qué opinás de eso? ¿Cuál es tu posición frente a eso? ¿Pensás que es una buena decisión de inversión? Yo no creo que sea mis grandes respetos para Warren Buffett. Warren Buffett, pido disculpas, yo al lado de él no soy nadie, ¿no? Pero Warren Buffett en realidad tiene una regla que te dice que cuando la capitalización bursátil del país supera el 150%, quiere decir que, por ejemplo, si vos consideras que la bolsa de Estados Unidos es prácticamente el 200% del PBI de la bolsa, está carísima para él y por eso él ha vendido acciones como Apple, que le han dado muchísimos dividendos. Warren Buffett se ha retirado ya de su fondo, pero sí está muy líquido en ese sentido. Yo creo que es un error la liquidez porque la crisis que estamos viendo ahora es una crisis más parecida a la década del 70. Fue una crisis de subida de precios del petróleo, de subida de precios de commodities dentro de un estancamiento de las economías. Por lo tanto, es una stagflation, algo que los argentinos conocemos mucho en esa década. En el caso de que vos te quedes líquido en una economía inflacionaria, como la inflación te quita valor a la moneda, vos tenés que estar cubierto. Y hay muchas maneras de cubrirse con la inflación y básicamente son a través de estar comprando materias primas, ¿no? Y entendiendo la situación actual del mercado y el tema de la stagflation y lo que me estás comentando, actualmente, ¿cómo estás gestionando los portafolios de tus clientes? Básicamente con commodities duros, yo creo que la etapa de la tecnología está realmente siendo un techo, una tendencia madura, y la nueva tendencia va a ser de cosas reales, ¿no? Yo veo muy barato los commodities. El primer commodity que reaccionó y que lo vimos muy bien, como vos bien lo dijiste, fuimos compradores de oro y de plata cuando muchos poco lo creíamos. Comprado oro y plata en 2.500 y plata en 25, $30, y la plata llegó a 120 y el oro llegó a 5.500. Y ahora se ha rotado, ahora el petróleo, fuimos muy compradores de petróleo en la zona de 55, $60. Mucha gente cuando lo sacaron a Maduro dijeron con toda la reserva de petróleo que va a tener ahora Estados Unidos y que se va a liberar por lo de Venezuela, el petróleo se va a $30 y todo eso. Y bueno, después vino lo de Irán y el petróleo llegó a 120 de nuevo y está peleando entre 95 y $100, depende del petróleo que veas, ya sea el Brent o el de WTI. Y creemos que en realidad la tendencia es de firmeza de los commodities y el agro. Yo creo que la soja, el trigo y el maíz también están para hacer cosas muy interesantes hacia adelante. Yo estaría pensando en una tercera corriente inflacionaria en Estados Unidos y por lo tanto tener tu dinero en cash es perder dinero. O sea, el argentino, vos explicar a un argentino con inflación, bueno, ahora con Milei ha bajado, a pesar de que está todavía en el 30%, pero imagínate una inflación de como teníamos en la época de Fernández, que vos tengas tu dinero guardado. En realidad estás perdiendo muchísimo dinero porque la inflación te está comiendo todo tu capital. ¿Cómo gestionarías el riesgo de estos portafolios? O sea, entendiendo de que puede llegar a venir un crash importante en Estados Unidos en los siguientes años,
¿cómo vos te protegerías independientemente del activo que comprarías? ¿Cómo vos operarías este crash de Wall Street? Bueno, existen diferentes formas de crash. O sea, un crash deflacionista fue el del 29 al 32. ¿Por qué es un crash deflacionista? Porque Wall Street se cayó 90% y cayó prácticamente todo. Creo que el oro fue lo único que no cayó, pero se cayó el petróleo, se cayó todo. ¿Por qué? Porque con una gran caída, el efecto pobreza que se produce es significativo y los precios, que son productos de oferta y demanda, y la gente que pierde su empleo por la gran caída de la economía, la gente que pierde su ingreso por la gran caída de la bolsa, genera de que hay una crisis de demanda muy grande. Esa crisis de demanda termina siendo deflacionista, entonces los precios tienden a ir hacia abajo y eso es una de las tipos de crisis que puedes llegar a tener. El otro tipo de crisis fue la década del 70, que fue una stagflation, es un ciclo en donde vos tenés una caída bursátil que es mucho más significativa porque está la inflación en el medio, es decir, la bolsa en términos nominales, la bolsa de Estados Unidos bajó un 50% entre el 66 y 74, pero en términos de ajustado por inflación cayó un 80%, porque la inflación de Estados Unidos llegó al 15% anual. Por lo tanto, allí es donde vas a ver qué tipo de crisis tenemos. Yo creo que es más parecida a la década del 70, por lo que estoy viendo, que a la década del 30. Pero vamos a ver qué nos dicen los mercados hacia adelante, que nos van a estar dando información. Lo bueno es que eso de la Tercera Guerra Mundial no se va a producir si no tenemos una caída bursátil superior al 50%. Ahí nos preocuparíamos. Bien, y entendiendo todo este contexto, ¿qué opinas de la gente que está invirtiendo en el S&P 500 o cosas básicas? Bueno, obviamente, el mercado, yo me crié en el año 85, empecé mis primeros pininos en el mercado, y en ese momento la bolsa estaba en el ostracismo. Tenés que pensar que la bolsa de Estados Unidos no subió desde 1966 a 1985. Reagan le hizo subir a la bolsa. Por lo tanto, nadie invertía en la bolsa de valores. Y hoy es una industria en donde toda gente que tiene alguna inversión opera y está comprado en las 7 empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, es récord la participación extranjera en eso y, por supuesto, el Standard Poor's 500 tiene una fama que siempre es muy difícil ganar el Standard Poor's 500 y algo que vino a hacer BlackRock y muchos otros, digo BlackRock porque es el más grande, es crear ETF. Hoy la gente puede comprar, inclusive en Argentina, puedes comprar el seguidor del Standard Poor's 500 a través de lo que es el SPY, que es un indicador que sigue al rendimiento del Standard Poor's 500 que tienen las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Yo creo que obviamente un profesional como yo de mercados trato de ganarle al Standard Poor's 500 y normalmente creo que estamos en una época de una oportunidad histórica de ganar el Standard Poor's 500 con inversiones no tradicionales, inversiones en commodities, inversiones en mercados emergentes, inversiones en el mercado latinoamericano, que yo creo que van a ser mucho mejor que el Standard Poor's 500 como pasó en la época del 2002 al 2008. Creo que yo te lo mostré en un gráfico, abuelo, que había pasado del 2002 al 2008, ¿no? En donde Wall Street había subido 30, 40% y Latinoamérica subió 300%. Los commodities subieron 500%, ¿no? Creo que estamos en una época similar, ¿no? ¿Qué sentís que a vos te está diferenciando hoy en día de los grandes inversores americanos que han llegado a la historia, como puede ser Warren Buffett, Jim Simmons y personalidades así? ¿Y dónde sentís que vos tenés una fortaleza que vos sabés que ellos no están aprovechando? Bueno, realmente hay que ser un poco humilde, ¿no? Me estás comparando con gente que ya creo que realmente son de otro planeta para mí, ¿no? Son referentes del mercado. Lo que te puedo decir humildemente es que yo tengo una experiencia en mercado latinoamericano. Yo prácticamente me crié en un mercado inflacionista como Argentina en la época de Alfonsín, cuando sacó sus planes primavera, con sus planes austral, que fueron un fracaso y que después él tuvo un problema económico que terminó su mandato antes de tiempo con Carlos Menem y después tuvimos la convertibilidad. Y me especialicé también cuando vino el tequila, como bien lo mencionaste vos, fue la crisis del 95. Fui a México a anunciar que había terminado el tequila la primera semana de marzo del 95, cuando se va a Salinas de Gortari, y también he anunciado grandes pisos en Perú. Soy un especialista en mercados latinoamericanos, y Latinoamérica es un gran proveedor de materias primas. Normalmente Argentina es gran proveedor de soja, ahora tiene un polo energético con Vaca Muerta espectacular, tiene todo para hacer minería. Chile es un país minero, Perú es un país minero, Brasil tiene un poco de todo, tiene hierro, tiene soja, es el principal productor de soja después de Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que los
países que son productores de materias primas están en una mejor situación que otros países. Por lo tanto, soy muy positivo para las materias primas y muy positivo para los países productores de materia prima. Mi diferencial positivo es mi experiencia en el mercado latinoamericano, que esos grandes popes que vos tenés, muy pocos casos, el caso de Soros es un caso interesante porque Eduardo Epstein fue a convencerlo a Soros que Latinoamérica era una oportunidad en 1989 y Soros volteó a Latinoamérica y ganó fortunas en Latinoamérica, en Argentina, Perú y todo eso de la mano de Eduardo Epstein, ¿no?